Hola compañeros, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial donde aprenderemos a trabajar las herramientas de texto. Lo primero que vamos a hacer en este caso, vamos a crear un documento nuevo y en este caso pues también voy a crear un documento tipo web. Miren acá, le voy a dar en este caso también un tamaño de resolución mínima de 1024 por 768. Cabe recordar que las opciones siempre deben de quedar RGB, 72 y por defecto. También lo podemos dejar en la orientación, en este caso horizontal. Le vamos a dar crear y ya tenemos nuestro documento creado. Aquí voy a comprimir estas ventanas que por el momento no las voy a necesitar. Y lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la herramienta texto. Vamos acá en nuestra barra de herramientas, aquí tenemos la herramienta texto y simplemente la desplegamos y podemos ver un sinnúmero de otras herramientas que nos van a ayudar al momento de trabajar en el Illustrator. Vamos a empezar por algo bastante simple. Vamos a seleccionar la herramienta texto, la primera, como podemos observar, la sencilla, la básica. Para copiar texto lo podemos hacer de dos maneras. La primera manera, que considero yo que es la más simple, simplemente damos un solo clic, él automáticamente nos muestra el texto básico y lo que podemos hacer es borrarlo y empezar a copiar un nuevo texto. O podemos observar. Para cambiar tamaño lo podemos hacer de dos maneras. La primera forma sería simplemente desde los cuadros, miren acá, desde estas anclas de posición, podríamos decir, o de manipulación, simplemente damos clic sostenido y abrimos el tamaño del texto de la forma que queramos. Otra forma sería acá en nuestra barra de tareas. Miremos acá, en la barra de tareas tenemos obviamente el tamaño de texto. Miren acá que podemos hacer varios tamaños, desde el más pequeñito hasta el más grande. Si queremos cambiar el número, lo único que hacemos es darle clic acá, seleccionamos y ponemos el número que queramos. Ahí está. También tenemos la estructura donde podemos cambiar el estilo de fuente, ¿cierto? Cada estilo de fuente va a depender de la tipografía que tengamos instalada en nuestro computador. ¿Y de dónde cambiamos nuestra tipografía? De acá, de donde está definir la familia de fuentes. Al darle clic podemos observar que tenemos todas las fuentes que nosotros queramos en nuestro computador. Miremos que ahí están todas las fuentes que tengamos instaladas. Simplemente las seleccionamos. Si queremos ver una ventana un poquito más amplia, podemos darle clic a donde dice carácter, miren el panel de carácter, y podemos ver también otras opciones que vamos a trabajar más adelante. Ahora, cuando tenemos el texto lo podemos hacer de esa primera manera, que sería, digamos, la más práctica, pero si necesitamos un bloque de texto más grande. Es bastante simple también, cogemos la herramienta de texto, damos clic sostenido, abrimos como si fuéramos a hacer un cuadro y soltamos. Él automáticamente llena todo este texto con el último tamaño establecido. Si queremos cambiar de tamaño, pues nuevamente nos vamos para tamaño de fuente y podemos copiar el tamaño que nosotros queramos para poder seguir copiando. Podemos ver que yo puedo ya seguir copiando lo que yo quiera y él me va a respetar me va a respetar esas estructuras. Él no se va a salir de mi ventana de texto. Ahora, cabe recordar que podemos seleccionarlo y cambiar las estructuras gráficas e incluso las tipográficas. Mire que tenemos todas las opciones básicas de un texto, las típicas de los textos básicos que nosotros queramos. Y podemos obviamente tener una gran cantidad de estructuras. Si queremos cambiar este marco de texto, pues simplemente lo jalamos y miren que él se va ubicando, se va cuadrando al tamaño que nosotros necesitemos. Ahora, si alguna vez vemos que nuestro texto nos deja una crucecita en más acá, quiere decir que ese texto quedó faltante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente o ampliamos el marco de texto, ¿cierto? Con la herramienta de selección lo podemos ampliar para que nos quite esa crucecita roja que tenemos o simplemente damos un clic en la crucecita roja, damos clic fuera y él automáticamente se adapta a ese entorno. Mire que es bastante simple y bastante práctico esta herramienta. También tenemos las opciones típicas de cambiar de color, como podemos observar. Simplemente seleccionamos el color de relleno. También lo podemos hacer por la ventana color. Miren que es bastante práctico jugar con las estructuras cromáticas del texto. O sea, tienen las mismas características. Ahora, si alguna vez queremos crear o cambiar el texto, por ejemplo, lo queremos transformar con alguna otra herramienta, lo queremos convertir prácticamente en un gráfico, lo que podemos hacer es el comando Control Shift O y él automáticamente se convierte en un gráfico. Recuerden, el comando es Control Shift O. Si no nos acordamos del comando, nos podemos ir para texto y buscamos la que dice crear contornos. Y una tercera forma sería clic derecho
y buscamos crear contornos. Al darle esto, pues ya tenemos obviamente este entorno para poder ser modificado con herramientas que ya hemos visto, como por ejemplo la de borrador, si queremos borrar un pedazo, o simplemente si queremos cortar algún pedazo con la herramienta cuchilla, o incluso con las herramientas de busca trazo. Podemos observar que aquí ya puedo desagrupar y podemos también observar que podemos cortar esta imagen y modificarla como nosotros queramos. Mire que es una herramienta bastante básica esta del texto. Pero ¿qué otras herramientas existen dentro de este entorno? Cuando damos clic sostenido tenemos varias. Herramienta en trazado, texto vertical en trazado, miren acá, texto vertical, etcétera, etcétera. Tenemos entonces, vamos a empezar por esta, texto de área. El texto de área es una herramienta bastante interesante, ¿por qué? Porque nos va a permitir convertir cualquier forma gráfica en una estructura, obviamente, que contenga el texto. Por ejemplo, digamos que yo necesito que exista un texto dentro de esta estructura y que me respete la forma. Pues bastante simple, lo único que hacemos es darle clic a la herramienta de texto de área, acercamos nuestro mouse y le damos clic internamente. Vamos a dar clic acá y vemos que automáticamente él se llena de texto como tal y me respeta obviamente el entorno de área. Lo podemos hacer con cualquier tipo de forma que nosotros queramos. Por ejemplo, en este caso, miren lo que voy a hacer. Voy a hacer dos elipses. Miren acá, las voy a seleccionar y con la herramienta que ya hemos visto, por ejemplo, busca trazo, simplemente vamos a unificarlas. Al unificarlas, miren que ya tenemos una forma estructurada. Nos vamos para la herramienta texto de área y damos un clic sobre ese contexto del trazado y él me ubica esas palabras, ¿cierto? Nos ubica esas palabras y podemos obviamente hacer los cambios que nosotros queramos ya podemos seleccionar todo el entorno y podemos copiar lo que nosotros queramos, obviamente con las características de carácter que nosotros tengamos y él me va a respetar obviamente ese espacio como podemos observar. Mire que es una herramienta bastante fácil. Otra herramienta interesante que podemos utilizar con texto, miren por ejemplo lo que voy a hacer, voy a utilizar esta herramienta arco, cualquier estructura gráfica, cualquier herramienta que tenga una línea, no solamente el arco, puede ser cualquier línea creada, ya sea con el arco o simplemente sea, por ejemplo, con la herramienta de lápiz. Miren acá, yo voy a crear un entorno con la herramienta de lápiz. Aquí vamos a darle un color para poder saber cuáles son. Miren, le vamos a dar un color de línea. Le vamos a subir el tamaño para que se puedan observar. Nuevamente le cambiamos el color. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cogemos la herramienta de texto, desplegamos y buscamos la herramienta que dice texto en trazado. Vamos a darle clic. ¿Y qué hacemos? Nos acercamos al trazado y de ahí podemos escribir. Miren que podemos simplemente seleccionar todo el entorno. El trazado desaparece, pero ya podemos obviamente borrar la información que tengamos y podemos copiar lo que nosotros queramos en esa estructura. Miren que es bastante simple. Podemos cambiar las tipografías, podemos cambiar obviamente el tamaño. Miren que si nos sale obviamente el más, quiere decir que se comió un poquito de palabras, entonces simplemente le podemos reducir el tamaño a ese entorno, como podemos observar. Ahí está. Una herramienta bastante práctica y bastante simple. Y la podemos utilizar para cualquier tipo de trazado, como podemos observar. Ahora, si queremos alguna modificación especial sobre la herramienta de texto en trazado, lo que vamos a hacer es darle a esta, seleccionamos el entorno, miren lo que tengo acá, seleccionamos el entorno, le vamos a dar doble clic y podemos ver diferentes efectos. Le vamos a activar previsualizar, podemos seleccionar diferentes efectos, ya sea sesgado, cinta 3D, escalón, gravedad, miren acá, ¿cierto? La más básica es la arcoíris, que sería el estándar, y podemos utilizar en trazado descendente, ascendente, centrar y línea base. También podemos utilizar el espaciado, miren que también podemos utilizar ese espaciado entre las palabras. Y obviamente pues el espaciado que yo recomiendo sería el 0, el estándar, pero nosotros podemos cambiar esos espaciados ampliándolos o disminuyéndolos para que se acomode mejor esa estructura textual. Una herramienta bastante simple. ¿Qué otra herramienta de texto tenemos que nos pueda servir y nos pueda ayudar en nuestros diseños? Sería la herramienta de texto vertical. Simplemente es muy simple, le damos un clic y podemos observar que ya los textos se nos ponen en vertical. Al darle Enter, mire que él va cambiando como si fuera un estilo básico Matrix. Entonces mire que es bastante interesante. Podemos hacer los textos en vertical e incluso podemos emular lo que es la escritura en muchas escrituras orientales como la japonesa. Mire entonces que tenemos una herramienta interesante.
También tenemos el texto vertical, pero en área. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un área de trabajo, puedo seleccionar texto, miren acá, de área vertical, le damos un clic, miren acá, ahí disculpan, para poder mascarlo, le damos al trazado y podemos observar que él me crea un texto de área en estructura vertical. Miren ahí nos sale el entorno y miren que nos crea una estructura de forma bastante interesante. También tenemos obviamente la herramienta de texto vertical en trazado, que es como lo mismo que habíamos hablado ahora, pero en estructura vertical. Miren acá, aquí tengo mi trazado, vamos a darle un color al trazado para que lo podamos observar. Ahí está, le vamos a dar un poquito de tamaño. Qué pena, no, le di el color que no era, ahí está. Vamos a darle por acá para que lo podamos ver. Seleccionamos herramienta de texto, miren acá, vertical en trazado, seleccionamos y miren que él copia de una manera vertical en trazado. Como podemos observar, es una herramienta bastante versátil. Por último, vamos a ver otra herramienta muy interesante que tiene el Illustrator. Miren, por ejemplo, acá voy a copiar algo sencillo, voy a copiar la herramienta voy a copiar un texto común y corriente aquí. Ahí está, texto. Le vamos a dar un tamaño a esta palabra que tenemos acá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desplegar texto y vamos a hablar de la última herramienta de retocar texto. Esta herramienta básicamente sirve ¿para qué? Para cambiar estructuras de tamaño en letras independientes. Podemos girarla, miren cómo podemos observar acá, rotarla e incluso cambiarle de tamaño solamente a esa palabra. También podemos coger el resto de palabras que nosotros queramos y jugar con ellas dentro de un aspecto gráfico. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo acá? Miren, es muy sencillo, simplemente selecciono la letra, la ubico donde quiera y le doy los tamaños que yo desee. Mire que yo puedo jugar en posición con esta herramienta, una herramienta que me parece bastante interesante, una herramienta bastante versátil. Mire que podemos jugar con ella acá para jugar con estructuras de carácter tipográfico, como podemos observar. Le podemos cambiar de tamaño, podemos ubicarla en la posición que queramos y él nos va a respetar ese entorno. Simplemente con la herramienta de retocar texto. Recuerden, tocamos la letra que queramos, le podemos cambiar solamente el color de esa letra, el tamaño, posición e incluso rotación de la misma. Y esto va a hacer que nuestra estructura quede más interesante, una estructura diferente con las mismas estructuras en cuanto a tamaño. Mire entonces que es una herramienta bastante versátil y que nos va a ayudar demasiado para la creación de logotipos, tipogramas y formas básicas. Compañeros, espero que este video tutorial de las herramientas básicas de texto les haya gustado. Nos vemos en la próxima sección. Muchas gracias y hasta luego.